Las bajas, estamos hablando de una coagulación intravascular diseminada. Dímero de alto, estos son los criterios. Y de verdad, esa clase se me pasó, no les cuesta. Dímero de alto es coagulación intravascular diseminada. Y esa coagulación intravascular diseminada es una causa muy frecuente, bueno, en episodios de sepsis o en cáncer, porque no se ve, ¿no? Vamos a ponerle esa que no sé por qué. Acá está. Solamente para que tengan, digamos, conocimiento, ¿no? Son desórdenes muy serios, ¿no? Con una alta mortalidad, ¿no? Los pacientes que hacen una coagulación intravascular diseminada son altamente fallecen, ¿no? Puede ser un síndrome adquirido por muchas causas, ¿no? Que es una activación intravascular de la coagulación. Y lo que hay es un sistema de activación de la coagulación con consumo de plaquetas, ¿eh? Consumo de plaquetas, factores de coagulación, hay trombocitopenia y deficiencia de factores. Y también hay deposición anormal de fibrina, trombosis microvascular y falla. O sea, hay de los dos. O sea, en la coagulación intravascular diseminada, el paciente sangra y a la vez tiene trombosis. Bueno, esto no les voy a preguntar, solamente vamos a ir. Estos son más especializados. Ya, las condiciones que pueden ser asociadas a coagulación intravascular diseminada, la sepsis, ¿no? Los traumatismos, la destrucción, por ejemplo, la pancreatitis, cáncer, calamidades obstétricas, ¿no? Embolismo del amniótico, enfermedades vasculares, enfermedad hepática severa, ¿no? Y otras cosas, picaduras de serpientes, bueno, reacciones a transfusiones, etc. La sepsis es el más frecuente, ¿no? O sea, infecciones bacterianas, ¿no? Y puede ocasionar CID. El trauma cefalocraneano, el cáncer, ¿no? Tumores sólidos, la leucemia promielocítica también es una enfermedad que habrán ustedes escuchado que tiene trastorno de coagulación, que puede dar un CID. Complicaciones obstétricas, habíamos dicho, también preeclampsia, desórdenes vasculares, eso sí es muy infrecuente. Y las manifestaciones clínicas son evidencia de trombosis o hemorragia o ambos, ¿no? Y hay trombosis de vasos pequeños con compromiso orgánico sin manifestación, puede haber difusión, o sea, falla orgánica múltiple, ¿no? Y ahí, bueno, pacientes vienen con equimosis, ¿no? El diagnóstico, bueno, hay criterios, ¿no? El conteo de plaquetas, los marcadores de fibrina elevados, el tipo de protrombina, el tipo de trombastina, el fibrinógeno. Pero lo que les puse ahí en rojito es, ¿no? TP de paro prolongado, fibrinógeno bajo, plaquetas bajas, dímero de alto, ¿no? Y esos son los criterios de CID. Y ahí puede haber también fragmentación de los glóbulos rojos y depósitos de fibrina, que es lo que se ve en la figura si se hace una biopsia en alguno de los órganos. El tratamiento es la causa subyacente, o sea, el tratamiento es, por ejemplo, si tiene una neoplasia, tratar la neoplasia, ¿no? Y se puede usar anticoagulación con heparina, ¿no? También, si es que la predominancia es la trombosis, se anticoagula. Si es que predomina el sangrado, se tiene que hacer transfusiones. También se usa la proteína activada, entonces la heparina, ¿no? Puede ser a dosis bajas, infusión de heparina para el tratamiento de esto. Eso era para mencionarles si alguna vez tienen un paciente con este problema, ¿no? Ya. Y por último vamos a ver lo de la trombosis. Ya, entonces ahorita acabamos de ver el tema de la coagulación, el problema del trastorno de la coagulación, y ahora vamos a ver la trombosis. ¿Han visto la trombosis? ¿Han visto trombosis? ¿Ni nada? ¿En su educación de hematología ni un paciente con trombosis? ¿Para nada? ¿Sabe qué es la trombosis? ¿Un coágulo? ¿Sí? Ya. Bueno, la definición es la presencia de un trombo, ¿no? Que está compuesto de fibrina, plaquetas y hematíes, y la respuesta inflamatoria que lo acompaña, que se llama
trombosis venosa, tromboflebitis. Se producen en el sistema venoso profundo o en el superficial, pero las del sistema venoso profundo son las más importantes, ¿no? Debido a las complicaciones potenciales. O sea, si yo tengo un paciente con una trombosis en el miembro inferior, miembro superior, de vena profunda, venosa profunda, entonces ese paciente, si yo no lo trato, puede ser un embolismo pulmonar, ¿no? Entonces es importante comenzar el tratamiento de inmediato. En cambio, cuando es superficial, si la trombosis es una vena superficial, bueno, puede causar molestias, pero no va a ir a un embolismo pulmonar, ¿no? Entonces, la mayoría de las trombosis se producen debajo de la rodilla, ¿no? Y bueno, normalmente el trombo finalmente deslizado, ¿no? Espontáneamente en el torrente sanguíneo se produce una recanalización y revascularización con restablecimiento del flujo en unos 10 días. Pero hay pacientes, o sea, de hecho, si hay una sintomatología y una nueva evidencia de la trombosis, hay que tratar, ¿no? Para poder recanalizar esa vía o esa vena. En el caso de los trombos de gran tamaño, se produce una destrucción permanente de las válvulas venosas, por lo que aparece el síndrome posttrombótico y la insuficiencia venosa crónica. Una causa muy frecuente de los pacientes que hacen trombosis, por ejemplo, es que quedan con la pierna, o sea, tienen una trombosis en la pierna y dicen, bueno, le hacemos una ecografía, bueno, le damos tratamiento, hacemos una ecografía de control y dice, doctora, mi pierna sigue hinchada. Y en la ecografía ya no sale que tengo ningún trombo, por ejemplo. Puede que quede, pero puede que no quede, ¿no? Entonces, lo que pasa, yo le tengo que explicar al paciente que usted tiene las venas y acá se ha formado el trombo, ¿ya? Se formó el trombo, se puede haber recanalizado, o sea, de repente quedó un trombo pequeño o casi no quedó trombo, pero la vena tiene unas válvulas. Las válvulas de la vena hace que, así como la sangre del corazón llega hasta la punta del pie y luego regrese, ¿cómo regresa la sangre hasta el corazón nuevamente? Es por esas válvulas en la vena que hacen que la sangre retorne. Entonces, sus válvulas en esta zona se han malogrado, ya no funcionan. Y entonces, como no funcionan las válvulas venosas, entonces la sangre se queda ahí y no sube, y entonces la pierna se hincha. La pierna se hincha porque hay una éstasis venosa y hay un acúmulo y se comienza a extravasar. Entonces, eso es lo que pasa en el síndrome posttrombótico, o sea, no hay trombosis ya, el problema ha sido un daño de la vena, de las válvulas venosas, y el paciente siente como si tuviera la trombosis porque la pierna está hinchada, porque le duele, ¿no? Entonces, eso es el problema. Y eso pasa también cuando ha sido una gran trombosis o el paciente no ha sido tratado adecuadamente al inicio, no ha sido detectado rápidamente. Los trombos localizados a nivel popliteo en áreas más proximales presentan un mayor riesgo de producir embolismo pulmonar, ¿no? O sea, si está un trombo aquí en la vena femoral, entonces más rápido llega, ¿no es cierto? Y se da en un 50% de las trombosis proximales y un 30% de las distales. Ahora, afecta, según estadísticas de Estados Unidos, a 2 millones de personas, ¿no? Y resultando en más de 660.000 embolismos pulmonares por año. La tasa de mortalidad ha sido estimada en 300.000 personas al año, ¿no? Bueno, y se adquiere las 2/3 partes en el hospital, o sea, hay muchos pacientes que desarrollan trombosis en el hospital. La incidencia de la trombosis se ha estimado en proporción general de 1 a 1000 habitantes por año y aumenta más en ancianos. ¿Cuándo existe una trombosis? Cuando hay un fracaso en el equilibrio de los factores trombogénicos y los mecanismos antitrombóticos protectores. ¿Cuáles son los factores protrombóticos? Alteración de las células endoteliales, pérdida del endotelio o subendotelio, ¿no? Activación del subendotelio, activación de las plaquetas, activación de la coagulación o inhibición de la fibrinolisis. Hay una famosa tríada de Birkhoff. La tríada de Birkhoff se refiere que hay 3 componentes. Uno es el componente de la sangre, otro es el componente de la éstasis venosa y el otro es el componente de la pared vascular. Entonces, si hay una alteración de la pared vascular o si hay un problema en el componente de la sangre o hay una éstasis, entonces va a haber una mayor preponderancia o predisposición a hacer coágulos, ¿no? Porque los componentes de la sangre se refieren a los factores procoagulantes, ¿no? Una lesión en la pared vascular o una disminución de la circulación de la sangre, ¿no? Entonces eso va a ocasionar la trombosis. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de hacer una trombosis? Muchos factores de riesgo. Cirugías mayores, por ejemplo, pacientes posoperados, ¿no? En cirugías ortopédicas, sobre todo de cadera, ¿no? En otras cirugías, ¿no? Neoplasias, el cáncer, muchos pacientes a veces vienen con cáncer
cáncer, ya diagnosticados y hacen trombosis, o a veces se debutan con trombosis y cuando uno le hace el estudio resulta que tienen un cáncer, ¿no? Infarto o miocardio también, el síndrome nefrótico, se lleva en nefrología, el síndrome nefrótico produce disminución de antitrombina 3 y eso ocasiona trombosis. El ictus isquémico, ¿no? Preferentemente en el miembro hemipléjico, inmovilización prolongada, o sea, al paciente uno le pregunta, señor, usted ha estado, por esta trombosis, ha estado echado en cama, sí, doctora, yo estuve porque me hospitalizaron porque tenía eso y estaba echado en cama durante una semana, porque, y hacen trombosis, ¿no? Entonces un paciente que se va a quedar, y sobre todo anciano, que tiene otros factores de riesgo de inmovilización, inmediatamente uno tiene que dar la anticoagulación profiláctica, y por eso también que los traumatólogos dan anticoagulación profiláctica en la cirugía, ¿no es cierto? Trombosis venosa, embolismos previos, o sea, obviamente si un paciente ya ha tenido un evento anterior es más propenso a hacer otro evento, ¿no? Y el riesgo también por obstrucción al flujo o daños en las válvulas, como habíamos dicho, ¿no? Embarazo y posparto. La gestación es un factor de riesgo para trombosis. Hay muchas gestantes que hacen trombosis durante la gestación o también en el posparto. Anticoncepción hormonal, ¿no? Las hormonas, ¿no? Anticonceptivos orales también incrementan el riesgo de trombosis. Alteraciones congénitas o adquiridas que produzcan hipercoagulabilidad, o sea, problemas de proteínas en la sangre protrombóticas, ¿no? Que pueden dar, y eso se tiene que hacer un estudio especial. La edad, la incidencia aumenta a partir de los 40 años, aunque no se trata de, o sea, de un factor de riesgo independiente, pero sí, cuanto más avanzada la edad, más riesgoso. Insuficiencia venosa periférica, pacientes con varices que tienen insuficiencia venosa también. A mayor número de factores incrementa el riesgo de trombosis. La mayoría de las trombosis distales suelen ser asintomáticas, pero ¿cuáles son los síntomas de dolor? ¿No? Dolor, edema, calor y rubor. Esos son los síntomas de inflamación, ¿no es cierto? Los signos y síntomas de inflamación que ustedes han aprendido ya, ¿no? Dolor, rubor, calor y edema, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen estas 4 cosas en un miembro, o sea, doctor, me está hinchando la pierna, a ver, uy, está caliente, a ver, está rojo, uy, le duele, entonces, sospecha de trombosis, ¿ya? Entonces, a eso ustedes tienen que evaluar. Generalmente la trombosis tiene sintomatología y aparte puede presentarse circulación colateral, ¿no? O sea, venas dilatadas, ¿no? Un cordón venoso y un examen que se hace, que es muy frecuente cuando ustedes evalúan a un paciente, es el signo de Homas. El signo de Homas es cuando ustedes aprietan la pantorrilla, ¿no? Aprietan la pantorrilla y el paciente salta de dolor, eso es el signo de Homas, ¿no? Que se localiza en la pantorrilla provocado por la flexión dorsal del pie hallándose en pierna en extensión. Bueno, también se hace así, pero generalmente uno palpa la pantorrilla y hay dolor, o sea, el signo de Homas. Y si hay una sospecha de trombosis, hay que hacer una derivación urgente para un inicio de tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros hacemos de inicio? Generalmente, a ver, una cosa que no está acá, pero no está en el grafiquito, pero es una cosa muy útil, porque ustedes tienen que conocer y además, cuando ustedes tienen una sospecha de una trombosis, lo que tienen que pedir son 2 cosas, fundamentalmente. Un ecodoppler, definitivamente, ¿no? Una ecodoppler venosa, y lo segundo que tienen que pedir es un dímero D, ¿cierto? Ahora, una cosa importante con el dímero D, que no sé también sus doctores que le han dicho, es que si el dímero D sale negativo, ¿qué me dice? No es trombosis, ¿ok? Dímero D negativo descarta cualquier posibilidad de trombosis. Así el ecografista, el radiólogo, no, pero yo le veo que hay trombo. Discúlpame, pero el dímero D negativo no es trombosis. O sea, yo he tenido pacientes que dicen, no, pero mira, la ecografía les habla, no es trombosis. Dímero D negativo. Sin embargo, si el dímero D es positivo, sí puede ser, como que no puede ser, porque el dímero D también se altera en varias condiciones. Por ejemplo, si es una paciente gestante, el dímero D está alterado, está alto y no alto, ¿no? Pero el valor más que nada es por lo que es negativo, ¿no? Porque no hay trombosis. Pero si es positivo, puede ser como no puede ser. Ahora, si el dímero D está muy alto, también muy sugestivo. Pero tiene que estar en combinación con la ecodoppler, ¿ok? Entonces tenemos que hacer el pedido. Entonces ahí, por ejemplo, dicen ecodoppler, ¿no? Si es positivo, bueno, tiene que ir al tratamiento. Si es dudoso, le hacen la fluorografía. Este examen de fluorografía, la verdad que
ya no lo hacemos, pero es el examen, digamos, que ahí no te equivocas, ¿no? Si es negativo se suspende. Ahora, si es negativo y acá tiene bajo grado de probabilidad, se suspende, ¿no? Y si es el alto grado de probabilidad, tienes que seguir o repetir. Pero en realidad lo que nosotros hacemos es, si un paciente tiene la clínica de trombosis, el líbero D positivo, y así la ecografía diga que no es anticoagulante. ¿Por qué? Porque puede ser que el ecografista se equivoque. Y repetimos la ecodoppler y de repente ahí ya sale, ¿no? Entonces la clínica es muy importante y la clínica tiene que ver en relación con esa sintomatología, porque si es un paciente que su edema no es caliente, no es doloroso, no tiene los síntomas de inflamación, entonces eso es otra cosa. De repente tiene una obstrucción linfática, por ejemplo, y hacen un edema. Me acuerdo la vez pasada un paciente vino de oncología, que lo mandan porque la pierna estaba hinchada, y entonces dice, bueno, le mando al hematólogo porque usted debe tener trombosis. Entonces yo lo veo al paciente, le examino, estaba fría, hinchada, le duele, no me duele. ¿Qué trombosis va a ser esta? Entonces, ¿sabes qué? Hágase una tomografía inmediatamente, le digo, pues tengo no me acuerdo cáncer de qué. Y entonces se hace la tomografía y la tomografía le sale una masa ganglionar grande. Le mandé al oncólogo y dice que tu paciente está recaída, pues, ¿no? Porque estaba con cáncer, pues, ¿no? Pero, o sea, eso nada más es clínica. O sea, ahí el oncólogo se desaparteó porque si yo veo, no tiene estigmas o sea, no tiene inflamación, ¿para qué lo hago la sospecha de trombosis? Yo ni siquiera hice la ecografía de frente, la primera ecografía, acá debe tener algo el paciente, debe tener algo que está obstruyendo. El diagnóstico, sospecha clínica, la ecografía Doppler, si venografía, que bueno, venografía es sustancia de contraste, ya se pone sustancia de contraste. Dímero D, si es negativo lo excluyo. Tomografía de resonancia no es de elección, a menos que sea angiotem para ver tromboembolismo pulmonar, ¿no? En tromboembolismo pulmonar sí hay que hacer una angiografía. Idealmente un test de ventilación-perfusión, que no lo hacen en todos sitios, generalmente usamos la angiotomografía, ¿no? Que es con contraste para poder ver si hay un coágulo. EKG, bueno. Tratamiento. La finalidad del tratamiento es a corto plazo prevenir la extensión del trombo y a largo plazo prevenir los episodios recurrentes, ¿no? Que puedan condicionar el síndrome postrombótico o la hipertensión pulmonar tromboembólica. O sea, si hay dilatación de la vena, hay una pérdida de las válvulas, entonces ese paciente puede volver a hacer un trombo ahí, ¿no? En realidad, a veces ustedes cuando hacen tratamiento de trombosis hacen la evaluación a los 4 o 6 meses con una ecografía de control y a veces el trombo no desaparece, queda ahí, dice trombosis crónica, vena recanalizada, pero el paciente, bueno, o sea, ya no está con la trombosis aguda, ¿no es cierto? No puede ser que no, y a otros casos sí desaparece totalmente. La heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea es la estrategia inicial actualmente de elección en trombosis venosa profunda, ¿no? Antes usábamos más la heparina no fraccionada, pero ahora se usa la heparina de bajo peso, ¿no? Que es la enoxaparina, sobre todo, que es la más que tenemos en nuestro medio. La acción antitrombótica se debe a la capacidad de potenciar la actividad de la antitrombina en el factor 10A, y las heparinas de bajo peso una acción más selectiva, ¿no? La potenciación del factor 10A. Dado que las heparinas de bajo peso se secretan o excretan preferentemente por vía renal, en pacientes con insuficiencia renal no se pueden dar. Por eso es que nosotros cuando hacemos una interconsulta y tenemos que ver cómo está la creatinina. ¿Está bien o no la creatinina? Si la creatinina está bien, ok, dale con la heparina de bajo peso. Pero si tiene insuficiencia renal, entonces ya le doy heparina no fraccionada, ¿no? Porque la heparina, como dice, secreta por ese tipo de heparina de bajo peso, la enoxaparina es secreción renal. El tratamiento debe ser de 7 días en conjunción con anticoagulantes orales. O sea, uno le empieza la enoxaparina y paralelamente le empieza la warfarina, ¿no? Que es el anticoagulante más usado. Y ya una vez que pasa la semana, el paciente ya está con menos dolor, entonces ya se le puede dejar solo con warfarina. Ahora, ¿cómo se monitoriza el tratamiento? En el caso de la heparina no fraccionada, la forma de monitorizar es el TTPA, ¿no? O el TTPK, o sea, el tiempo parcial de trombocina activado, que debería mantenerse un nivel de 1.5 a 2 veces lo normal. En cambio, en la heparina de bajo peso no hay forma de monitorizar. Uno lo calcula por kilo de peso, ¿ya? Uno lo calcula por kilo de peso en dosis anticoagulante normal, o sea, plena, es 1 miligramo cada 12 horas por kilo. Si pesa 60 kilos, le dan 60 miligramos cada 12 horas
y esa es la dosis y no tienes manera de monitorizar. En cuanto a las complicaciones relacionadas al tratamiento, contraindicaciones, bueno, hay una complicación que es rara pero muy temida, que es la trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? Y en ese caso la verdad que no tenemos el manejo a veces adecuado, que es el fondaparinol, que es una heparina de bajo peso especial en estos casos. También puede haber pues, o sea, reacción alérgica o hemorragia, ¿no? Si es que uno se pasa, digamos, de dosis. En el caso de las heparinas de bajo peso tenemos varias, pero las que fundamentalmente usamos es la enoxaparina, ¿no? Acá en Perú tenemos esa. Los anticoagulantes orales, bueno, los antagonistas de la vitamina K, ¿no? La warfarina, inhiben la carbonización de los factores 2, 7, 9, 10, proteína C y S, y alcanza su acción terapéutica recién a 48, 72 horas de inicio, o sea, no es inmediato. La complicación más seria son las hemorragias, y bueno, obviamente si hay una hemorragia, a gestación tampoco se puede dar, si hay hemorragia hay que parar, ¿no? Estos medicamentos deben ser administrados con precaución en pacientes mayores por el riesgo de hemorragia, y la monitorización debe ser estricta a cargo del hematólogo para poder controlar el INR, que es la prueba que nosotros hacemos, ¿no? Para poder monitorizar la warfarina. ¿Han visto los consultores de hematología cuánto es el INR en trombosis que se da? ¿Cuál debe ser? De 2 a 3, ¿no es cierto? Ya. Ok, ahora, hay los nuevos anticoagulantes orales que ya han salido, que los visitadores, mucha que vienen, ¿no? Hay médicos que caen en eso, pero realmente no es una panacea. O sea, los nuevos anticoagulantes orales son caros y en algunos casos no están indicados. Pero bueno, son inhibidores selectivos, por ejemplo, del factor 10, como el rivaroxaban, ¿no? Que es un inhibidor del factor 10A, y la dosis terapéutica es 10 miligramos al día, es de administración oral, y es una alternativa si hay problemas con la warfarina, ¿no? La otra son el cimelargatran, que no hay acá. Pero el tema con estos anticoagulantes nuevos es de que no hay manera de monitorizar, o sea, solamente sabemos cuál es la dosis y hacemos las correcciones en insuficiencia renal, por ejemplo, o por la edad del paciente, pero no tenemos una prueba que nos diga que está bien o que está mal anticoagulado. Entonces es unos medicamentos que recién estamos empezando a usar nosotros, la verdad. El riesgo siempre, el temor es que la anticoagulación no sea la adecuada, ¿no? Entonces puede ser coágulo. En cambio con la warfarina uno le hace el control del INR y ya sabe si está bien o si está mal. Esa es la ventaja del uso de la warfarina, bueno, aparte que es baratísimo, ¿no? En cuanto a la situación clínica, por ejemplo, si es una trombosis asociada a un factor de riesgo transitorio, antes decían 6 meses, actualmente ya las guías hablan de 3 meses de anticoagulación, ¿no? O sea, si por ejemplo el paciente estuvo postrado, hizo la trombosis, ok, lo anticoaguló 3 meses, ya no está postrado, corta la anticoagulación. En el caso de que sea un episodio, pero que no hay un factor de riesgo, por lo menos hay que 6 meses y hay que hacer un estudio para poder ver por qué. Si hay un factor de riesgo permanente, por ejemplo, tiene un paciente cáncer que no está bien, evolucionando bien, tiene que estar por siempre. O si la trombosis es recurrente, o sea que tiene, por ejemplo, no le encuentras la causa de la trombosis, pero hace 2, 3 veces, no, definitivamente un paciente que tiene que continuar con anticoagulación. Ahora, hay casos en los cuales hay sobreanticoagulación, ¿no? Y bueno, la verdad que los motivos de la sobreanticoagulación generalmente es un pobre control, o sea, no se hace monitorización de INR frecuente, o el paciente utiliza un medicamento nuevo o deja de usar un medicamento porque hacen interferencia con la warfarina, y esto ocasiona la prolongación del INR. Entonces, cuando hay sangrado activo, inmediatamente obviamente hay que descontinuar el tratamiento, se le puede poner vitamina K, sobre todo se recomienda usar plasma fresco, ¿ya? Y ese tiene todos los factores de coagulación. También en casos excepcionales usamos el complejo protrombínico, que es factor 9 con complejo de factores de vitamina K dependientes, y revierte la anticoagulación rápidamente, 10 a 20 minutos, ¿no? Eso es, por ejemplo, en sangrado grave, ¿no? Eso, por ejemplo, un paciente anticoagulado por, no sé, una fibrilación auricular, pum, se cae, hace un TEC y tiene que entrar a sala. ¿Cómo hace? Está anticoagulado. Entonces, pum, le pones el complejo protrombínico y inmediatamente lo meten a sala.
Entonces eso es muy útil para estas situaciones, porque revierte rápidamente. En el caso de que no hay sangrado, bueno, simplemente se discontinúa el tratamiento y luego se le vuelve a pedir un control para poder regular la dosis, ¿no? Ahora, las complicaciones de la trombosis venosa profunda en la cabeza, como habíamos dicho, el tromboembolismo pulmonar, ¿no? El tromboembolismo pulmonar, ¿cuál es el cuadro clínico de una tromboembolismo pulmonar? Es una disnea súbita, con dolor torácico, es un paciente que está tranquilo, no sé cuánto, y ¡pum!, se ahoga. Entonces eso es una sospecha de tromboembolismo, ¿no? Uno tiene que anticoagular, o sea, sin tener nada, anticoagulas y después le hace la tomografía para ver si eso no. El síndrome prostrombótico que le había dicho, que causa dolor, hinchazón, ¿no? Signo de insuficiencia venosa, y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿no? Cuando ha habido embolismo pulmonar y causa una hipertensión pulmonar crónica. La incidencia de tromboembolismo es, ya habíamos comentado, ¿no? Altamente mortal, o sea, tiene 17% de mortalidad a los 3 meses, ¿no? Y, bueno, la trombosis según riesgo. Trombosis de riesgo bajo, moderado, alto. Ahí están. Bueno, no se ve ahí bien, acá en la diapositiva sí se ve, ¿no? Si es embolismo pulmonar, obviamente el riesgo es alto, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a explicar. Trombosis cerebrovascular, o sea, los infartos cerebrales también tienen una incidencia más o menos, ¿no?, importante, 600 por 100.000 habitantes. Hay que identificar la etiología. Pueden tener una trombosis previa o también se puede utilizar la trombolisis, ¿no? En las 3 primeras horas se puede usar terapia trombolítica para disolver el coágulo y poder recuperar el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Trombosis perioperatorias, ¿no? Estábamos diciendo las trombosis traumatología, también cirugías de intestino, ginecológicas, etcétera, ¿no? La esplenectomía puede dar trombosis en el caso de que suban mucho las plaquetas, ¿no?, por una hiperplaquetosis reaccional. Cirugía torácica también, bueno, ahí generalmente usan heparinas, ¿no? Cirugías de urgencia también. La profilaxis, ¿cómo es la profilaxis? 5.000 unidades de heparina no fraccionada, ¿no? Generalmente utilizamos, o también podemos usar enoxaparina 40 miligramos subcutáneo diario. Y eso hay pacientes que tienen riesgo de hacer, entonces tenemos que hacer profilaxis. Hay indicaciones, sobre todo en cirugías traumatológicas y en pacientes que están muy postrados o que tienen algún otro factor de riesgo, ¿cierto? Claro, tiene que ser evaluado todos los pacientes que utilizados de forma integral, ¿no?, de acuerdo al grado de riesgo. El riesgo moderado, bueno, tiene reglas específicas. Cirugías ortopédicas, por ejemplo, ¿no?, ahí es muy alto el riesgo, por eso es que todos los pacientes con cirugías tanto de cadera, de rodilla, tienen que ir a la profilaxis. Las heparinas de bajo peso molecular, y habíamos dicho que inactiva el factor 10A, ¿no? Y bueno, da menos complicaciones hemorrágicas, tiene mayor riesgo. Y también otra ventaja es de que se puede usar durante la gestación. En pacientes gestantes no se puede usar warfarina por los riesgos, digamos, de teratogénicos, entonces hay que usar heparina de bajo peso. Eso no es mi computadora. Era por el que despierto. Ya. Los estados hipercoagulables se refiere a condiciones que, digamos, sean propios del paciente, que vaya a ser, digamos, riesgo de trombosis, ¿no? Es la trombofilia, lo que se dice la trombofilia, que puede ser hereditaria o adquirida. No sé por qué está consumida. Ya. Los estados, por ejemplo, hereditarios, resistencia a proteínas activadas, factor 5 de Leiden, la mutación de la protrombina, G202-10A, la disfilogenemia, defectos plaquetarios, son causas de factores hereditarios. La deficiencia de nitromina 3, deficiencia de proteína SC, la hiperhomocistinemia o la deficiencia de plasminógeno. Esto es súper raro, pero en un
paciente joven, por ejemplo, yo lo que haría en un paciente joven que no tiene ninguna causa de trombosis, primero descartar que tenga una neoplasia, que tenga un cáncer. No, creo que solito se... Ya. Entonces, y ya si no le encuentro ninguna causa, le busco esta causa más rara de problemas ya de trombofilia. Los desórdenes adquiridos puede ser el síndrome antifosfolípido, ¿no? Creo que han llevado esa clase. ¿No? También es un estado de síndrome antifosfolípido, un estado de protrombosis. El cáncer, el síndrome nefrótico, la hemoglobina policística nocturna. En la clase hicimos de hemoglobina hemolítica, también lo había visto. Los síndromes mieloproliferativos, obviamente, y sobre todo si hay trombocitosis. La enfermedad hepática y la diabetes. También el embarazo, el puerperio, la inmovilización, el traumatismo, la edad avanzada, el uso de estrógenos, todas esas cosas hay que evaluar. Condiciones clínicas asociadas con niveles elevados de inhibidores, de diabetes, la púrpura trombocitopénica trombótica, el infarto de miocardio, el cáncer, la trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, la esclerodermia, fibrosis pulmonar, el embarazo, todas esas son causas. El síndrome antifosfolípidos son anticuerpos antifosfolípidos que incluyen el anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipina. Producen tanto trombosis arterial y venosa, pérdidas fetales y trombocitopenia. Estos pacientes a veces vienen mujeres que han tenido varias pérdidas y no se tiene la causa. Cuando se les hace estudio, tienen la presencia del anticuerpo antifosfolípido. Puede ser primario o secundario y la presencia de anticuerpo, ya les había dicho que no necesariamente tiene manifestaciones clínicas. Las proteínas blanco, generalmente que lo que se estudia son la beta-glucoproteína, el resto no, y las anticardiolipinas. El cáncer pues los cánceres más frecuentes que dan trombosis: colon, próstata, páncreas, pulmón y estómago. Bueno, en realidad el cáncer es una causa relativamente frecuente de trombosis, ¿no? Y hay mecanismos humorales, de procoagulantes humorales, por compresión, por movilidad reducida, baja ingesta de folatos y efectos del tratamiento, ya sea de quimioterapia o cirugía, ¿no? Bueno, esto es histopatología. Esto no. Solamente era para mencionar que en cáncer es frecuente la trombosis. No sé si tienen alguna pregunta, si están despiertos o...